Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Pablo Menezes, experto en educación, en desigualdad educativa. Vamos a estar hablando de esta reforma educativa en ciernes que plantea el gobierno. Vamos a estar hablando también del caso Astesiano, que va creciendo a nivel de la Fiscalía. Pero en este primer bloque tenemos el gusto de estar con el senador Gustavo Penades. Gracias por estar, Gustavo. Un placer, como siempre. Un gusto. Gracias. El caso Astesiano, hablemos de cosas tristes. Lamentables. Lamentable, ¿no? Sí. Es algo, viste, son de esas cosas que pasan en un momento inesperado con alguien con el que el presidente tenía confianza y que al día de hoy te planteás qué equivocados estuvo cuando se le designó en el lugar que se le designó. Pero eso es cuando al otro día, con el diario del lunes, como se dice comúnmente. En aquel momento el presidente entendió que era una persona que tenía la posibilidad de integrar su custodia personal, lo designó. Ahora es claro que no estuvo a la altura de las circunstancias y que hoy todos lamentamos la decisión y el comportamiento que esta persona tuvo. Lo pasado ya está, no se puede enmendar, digamos, ¿no? Pero, ¿no te parece que el gobierno, además de no obstaculizar, como ha dicho, digamos, la investigación de la fiscal, ¿no?, debería demostrar mucha colaboración? Toda. A ver, Gabriel, la fiscal estuvo en el cuarto piso en el despacho de esta persona, donde era el despacho de esta persona, se le facilitaron todos los temas, se le ha habilitado todo el material que había, se le otorgaron todas las posibilidades y se está dispuesto a seguírsele otorgando. Hay orden de que en el Ministerio del Interior todas las personas que sean eventualmente convocadas a testificar deben de concurrir. No mucho más que eso se puede hacer. Vos que sos un político de raza, ¿no? Por ejemplo, vos en la investigación están como indagado el número 2 de la policía, ¿no? Está como indagado. Sí, sí. Y también hay indagados, y la fiscal está investigando, organismos de la policía que están por debajo de su jerarquía. Sí. ¿No te parece que habría que transitoriamente que ese hombre no esté en el cargo? Ahora, lo que pasa es que en este caso lo que está viendo es una investigación. Por lo pronto ya hay algunos datos que deslindan responsabilidades de número 2. O sea que eventualmente por ahora no se ha corroborado ningún tipo de ilícito. El problema está que al lugar en el que estaba esta persona, los contactos que tenía, los años de conocimiento con mucho de lo que es la estructura política... Involucra un pueblo. Imagínate. O sea, y ahora con este tema del celular y del WhatsApp... Yo no quiero ni pensar la cantidad de personas que no tienen nada que ver, que capaz que lo llamaban para consultarles un tema, pero que en la investigación lamentablemente seguramente van a tener que brindar su testimonio. Y si eventualmente sobre alguno de ellos hubiera algún tipo de duda o semiplena prueba del cometimiento de un delito, que le caiga todo el peso de la ley. Y en eso creo que el presidente ha dado muestras de no tener ningún tipo de miramientos a la hora de tomar decisiones que sean contundentes y claras. Así que en ese sentido hay que estar tranquilo. A ver, es un episodio que nos complicó la gestión, sin lugar a dudas, que lo lamentamos de todo punto de vista, sin lugar a dudas. Ahora que se está actuando y esperemos el accionar de la fiscal para poder eventualmente deslindar otras responsabilidades que colateralmente puedan llegar a ir apareciendo en la investigación. Vamos a hablar de dos temas, Gustavo, pero separados, pero los quiero unir en un concepto. Uno es el de la reforma de la seguridad social, que vos presidís la comisión, estás muy metido en el tema. El otro es la reforma educativa. Ante la actitud de la oposición, a mi juicio esperable, en ambos casos, ¿no? Quizás en el de la seguridad social uno esperaba un poco más de calidad política en el diálogo. Pero ¿no te parece que el gobierno está un tanto omiso? El gobierno tiene muchos frentes conflictivos, ¿verdad? Tuvo la pandemia, está teniendo poca cosa para exponer y la oposición golpea sobre ese flanco. ¿No te parece que el gobierno debería salir a trancarle a la oposición demostrando que la oposición no está colaborando? Bueno, que la oposición no está colaborando en absolutamente pero nada. El gobierno no lo veo activo en eso. Está bien, en eso puedes tener razón, son percepciones. Lo que pasa es que de este lado... Sí. Los que tenemos para defender somos muy pocos porque es el sistema político. Del otro lado se logra movilizar una organización muy gramsciana en la cual sale un político y sale un sindicalista y sale un dirigente de una asociación gremial y sale todos vinculados de la misma manera y por las mismas cosas. O sea, y en ese sentido eso da la sensación muchas veces de que son 5 opinando en contra y de este lado te convocan a vos, convocan a uno, a un senador, a un diputado, a un jerarca del Poder Ejecutivo. Eso creo que va conformando un estado de situación. Coincido contigo
En la educación el presidente de la ANEP ha salido a dar la cara por todo el país. Pero solo, Gustavo. Bueno, y ahí tenés razón. Vos fíjate esto, una de las cosas que se ha planteado el gobierno es retomar un poco el control político de la educación. Sí, sí. No ves al Ministerio de Educación, que es el hombre de referencia política, al lado de él. No, está como solo Robert Silva, lo están masticando. ¿Viste? A ver, yo creo que lo que está pasando es que, como te decía hace un momento, son tantos los frentes que no tenemos tanta cantidad de gente como para cubrirlo, pero sin lugar a dudas, como la razón está de nuestro lado, y la reforma en el caso de educativo es impostergable e imprescindible, se está haciendo un fuerte esfuerzo de comunicación que está llevando adelante esencialmente el directorio de la ANEP. Ahora, después queda en la subjetividad si el ministro de Educación, yo creo que el ministro de Educación está cumpliendo un rol, vos le decís, bueno, podría estar haciendo más, puede ser que sí, puede ser que no. Creo que sí, lo que vamos a hacer en estos tiempos que se avecinan es tratar de revertir esa sensación que legítimamente vos tenés, que tienen muchos, que che, ¿y dónde están? ¿Y por qué no salen ustedes también a defender? Porque si una cosa se le había elogiado a la presidencia, es haber manejado muy bien los tiempos de la comunicación. De acuerdo, y creo que en ese sentido lo que pasa era que en aquel momento en el que eso se manejaba, era con la pandemia, lo esperable era la tradicional conferencia de prensa de las 8 de la noche. Ahora, eso ha sido sustituido porque han entrado otros actores del gobierno a hacer cosas y a decir cosas, y quizás que eso lo que ha generado es un poco esa sensación de que no hay una presencia más tan activa o de tanta cantidad. Tenemos que triplicar el esfuerzo en la cantidad, eso sin lugar a dudas. En el contenido estamos absolutamente convencidos que es el camino correcto que debemos de seguir, tanto en la reforma educativa como en la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social, el gobierno, en aras de que salga con cierto consenso político, ¿está dispuesto a bajar? Es muy tibia. Más no. Es muy tibia, ¿no? Es, como dijo el presidente, no se le puede echar más agua a la leche para que sea una reforma. Si no, lo que podemos empezar a hablar de una reformita. Ya es una reformita. Bueno, yo te diría que es una reforma que comienza a traer. A ver, lo que tenemos que tener claro, Gabriel, son datos que cuando te vas metiendo en el tema te van apasionando. El primero de ellos es que es increíble, en el año 2043 va a haber menos uruguayos viviendo en Uruguay que hoy. Hoy estamos cerca en los 3 millones, vamos a andar en los 2,5 millones. Y ahí empiezan a entrelazarse los temas de la educación con los de la seguridad social. Como tenemos un problema de capacitación de gente joven, que como consecuencia de esa baja capacitación en el mercado laboral van a ingresar en los estamentos más bajos, lo que tenés para pensar es que los aportes jubilatorios que esas personas van a ser menores. Entonces la pregunta es cómo subsidias el resto del sistema y cómo lográs equilibrar el déficit endémico que el sistema tiene. Bueno, en todo eso yo coincido contigo, la reforma y la de la seguridad social principalmente es una reforma que está pensada no para ser para siempre. Sin lugar a dudas, en el futuro, dentro de algunas décadas, va a haber que volver a tocarla. Va a haber que volver a tocarla. Hoy creo que estamos tomando medidas que van a permitir algo que es básico, es que siga existiendo seguridad social. ¿Qué decís de la reforma? ¿Qué cosas destacarías como lo más de fondo? Bueno, yo creo que entre otras cosas que toda persona hoy en el Uruguay, después de cumplidos los 70 años, va a tener una jubilación. Y eso creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo que toda persona que trabajó, no llegó a los 30 años de trabajo y hoy no se puede jubilar, se va a poder jubilar. Que toda persona que está jubilada pero quiere poder empezar a trabajar, puede volver a trabajar y no en negro, puede volver a aportar sobre lo que trabaje. Que hoy una pyme, que es la gran dinamizador, el dueño de una pyme, que es el gran dinamizador de la economía nacional, va a poderse jubilar y va a poder seguir trabajando. O sea, vamos a ir blanqueando una cantidad de situaciones hoy en este sistema irregulares que van a permitir que la gente pueda blanquear situaciones que le van a servir para su jubilación futura. Eso vos decís que es lo más importante. Yo creo que es de las cosas más importantes. La unificación de las cajas. También, bueno, eso ni que hablar. Tenés razón, la unificación de las cajas se terminó con la caja militar, la caja policial. Empezamos a encarar el tema de atender dos cajas con las que tenemos muy serios problemas, que es la caja de profesionales y la caja de jubilaciones Esas bancarias. No soportan más. Que no solamente que no soportan más, que esta reforma va a atender a algo que va a tener que venir complementado con proyectos de ley que llegarán el año que viene, que están para atender
porque el problema que alguna de estas cajas corre el riesgo es de que dentro de 2 años no, entren en cesación de pagos. Bueno, ¿y el gobierno va a tapar ese agujero? Y bueno, y parte de ese agujero lo va a tener que tapar el gobierno, sí, lamentablemente sí. O sea, lo vamos a tapar todos, ¿no? ¿Es justo? Es necesario. Es necesario. No sé si justo. Gustavo, ¿a vos te parece que lo que yo te decía al principio sobre el tema de la defensa de estos dos temas, ¿no? Teniendo en cuenta lo de la pandemia. Pero Nos bueno, quitó la mitad del gobierno, ¿no? Bueno, por eso te digo, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta que esto, una reforma que sale a los piñazos. A los piñazos, la otra que puede no salir, digamos, ¿no? ¿No te parece que, bueno, el salario real que el gobierno se había comprometido a que se recuperara no da señales de recuperarse? ¿Te parece que vamos a llegar al final del gobierno con gusto a poco? Yo creo que vamos a llegar al final del gobierno. A ver, hoy tenemos... Coincido que hoy podemos llegar a tener gusto a poco, si omitís considerar la pandemia y el tratamiento de la misma. Creo que estos 2 años, y ahí está un poco la ansiedad del presidente y del gobierno de imprimirle una impronta de mucha más actividad y mucha más militancia gubernativa, va a permitir pasar raya y darnos cuenta de que fue un gobierno que hizo cosas. A ver, por ejemplo, y bueno, Gabriela, que estamos hablando, si se llegasen a concretar la aprobación de esta reforma de la seguridad social y se llegase a concretar que la reforma educativa empiece a funcionar, estamos hablando que un gobierno que gobernó sin problemas 2 años y medio hizo más que durante 15 años el Frente Amplio con mayorías absolutas en ambas cámaras. Son 2 reformas que no son, como diría hoy, no son muy sexys. No, pero son necesarias, nuevamente la palabra necesaria, porque la reforma educativa, y en esto vos sos un militante, en ese sentido te he escuchado desde hace años diciendo cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo, si no empezamos. Mirá que mi ambición va en la idea de empezar un cambio y poder que haya administraciones sucesivas que mejoren, que le sumen cosas, porque yo creo que la educación hoy no tiene, o sea... A veces yo me mato de la risa, Gabriel, cuando yo veo a mis sobrinos estudiar en los mismos programas que estudié yo. ¿Entendés? O sea, y no te digo los mismos libros, pero y vos decís, pero el mundo no ha cambiado. O sea, yo tengo sobrinos nietos de 3 años que manejan en la pantalla de la televisión y van a la escuela y les enseñan con pizarrón y la pizarra. Bueno, ahora con drive, pero no sé cómo se llama, marcador. Y vos decís, pero no cambió esto, no nos animamos a cambiar de tal manera que darle a esa muchachada la necesidad de que reciban una educación con la que puedan ingresar a un mercado laboral cada día más competitivo. Hay una educación de la que nadie se anima a hablar, que es la educación en valores. Pero no en valores asociados a concepciones políticas. O sea, no, esto de los valores es un tema muy conservador, no. Está asociado a valores que son imperecederos e impostergables para que una sociedad pueda vivir en un clima de convivencia. La necesidad de imbuirle a las generaciones jóvenes del sentido de la superación, para que puedan mañana aparecer de cualquier lado, no importa de dónde vos provengas, la posibilidad de progresar en la vida. Hay conceptos que tienen mala prensa, que tuvieron mucho tiempo mala prensa y que hoy nos estamos lamentando. Por ejemplo, el concepto de familia, ¿no? Bueno, la cuestión de la iglesia, de los sectores más conservadores, ¿no? Y hoy es un problema. Sí, de acuerdo. A ver, y de una familia que ha cambiado en su concepción, bueno, ¿no? Eso, sí, o sea, sí, pero sí. Familia al fin. Sí, cuando hablamos de familia hablamos de un grupo que lo contiene. Exactamente. No papá, mamá, nena, no. Exacto, porque hoy la inmensa mayoría de las familias que vivimos son monoparentales. Sí, claro. Y entonces ante ese problema, y ahí también empieza otro elemento que va en parte de lo que creo que nadie le pone el cascabel al gato, como se le viene a poner, es las instituciones con las que el Estado atiende esa familia, ¿son realmente eficientes? ¿Se logran cumplir los programas que en el fondo tienen como público objetivo a esa familia para atender y no queda todo en una decantación de burocracia que cuando llega al final al impacto necesario, el impacto se diluye de tal manera que termina siendo un impactito? Pero vos sos parte del gobierno, ¿no? Bueno, ¿lo hablás con Sí, por supuesto con Martín, que sí. Sí, bueno, sí, y muchas de estas cosas se están cambiando y creo que se están cambiando para bien. El otro día fui a hablar con Pablo Abdala, el presidente del INAU, para le preguntarle, che, Pablo, ¿cómo venimos en estas cosas? ¿Cómo venís en la política de adopciones? Hay más adopciones. ¿Cómo venís en los temas vinculados a que el INAU, que tiene un presupuesto grandísimo, es de los presupuestos más grandes que tiene el Estado, es el INAU, logran el objetivo? Pablo le está dando a esto una impronta distinta, mejor, más eficiente. Bueno,
cambiar muchas de estas cosas y cambiar muchas de estas cabecitas también lleva su tiempo, ¿no? Porque bajo el lema porque siempre se hizo así, nos lleva a veces a ser muy conservadores. No el partido que esté en el gobierno como tal, el Estado como tal. Y creo que esa impronta el gobierno de coalición la ha tenido, con tropiezos, con equivocaciones, pero hay ganas de hacer, que me parece que es algo muy importante y de lo que vos en los últimos tiempos no lo veías. Gustavo, todos estos temas que estamos hablando, todos, las reformas, esta cuestión, ¿ha caído la calidad del diálogo político? En los últimos tiempos sí. ¿Producto de qué? Yo creo Porque sabes porque mira, una cosa que yo siempre señalo, la élite suele mirar como si estuviera en un sexto piso para abajo, ¿no? Y se mira cómo se han perdido los varones, No. pensando que si el primer piso se puede derrumbar y el sexto se puede quedar arriba, ¿no? Nos caemos todos. Se cae el primero, se caen todos. Y te haces pomada más desde el sexto que desde el primero. Capaz, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, ¿un poco pasa eso? Pasa. Yo en los últimos tiempos estoy notando un grado de crispación innecesario. Yo creo que esto tiene muchas condiciones y muchas causas. Yo creo que el Frente no ha logrado acomodarse a hacer oposición después de 15 años en el gobierno, los tiene desconcertados la alta popularidad del gobierno y del presidente de la República, la obtención de la ratificación de la LUC fue otro, o el paso que recibieron. De nuestra parte, las redes sociales y el uso de las mismas es un elemento que complica, porque una vez que vos por Twitter te tratás de tal manera, después cuando nos encontramos es muy difícil restablecer un diálogo y en eso tenemos responsabilidades todos. Yo creo que han habido, desde el lado del Frente Amplio ha habido una sensación o una intención de victimizarse en algunas cosas. Hay un episodio que hoy estamos viviendo que es realmente lamentable, el episodio vinculado a los insucesos que tuvieron como responsable al senador Carrera, ¿no? Y a una comisión investigadora, y él se siente perseguido. Ahora, hace 3 meses él acusó a una senadora del Partido Nacional y le quiso aplicar el artículo 115 de la Constitución, que por desarraigo de conducta esa senadora podría perder su banca. Entonces, pero esas cuestiones, Gustavo, digamos, esas cosas no pueden ocurrir y que no se pierda la calidad del diálogo. Sí, bueno, la calidad de diálogo algunos la tenemos y la preservamos. Sí, ya sé. Yo creo que hay que incrementarla y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la descodificación que hace el consumidor. Exacto. Porque si vos y yo nos decimos de todo, claro, y después si apagamos esto, seguro, y charlamos como si nada. ¿Cómo no querés que abajo después haya intolerancia con los vecinos? ¿Viste? En los que los vecinos se traten con respeto. Exactamente. Porque entonces, cuando hablamos de la calidad del diálogo, Gustavo, cuando hablamos de la calidad del diálogo, hablamos primero de una base elemental que es la tolerancia, ¿no? Absolutamente. Y el respeto. Absolutamente. Después vamos a ir sí a la calidad en el sentido de buenas políticas, de buena gestión, de buen intercambio, ¿no? Pero si no tenés lo primero, ¿cómo vas a llegar a lo otro? Y sabes una cosa, Gabriel, porque además este es un país en el que las diferencias políticas no son tan grandes. Total. O sea, acá no hay una extrema derecha y una extrema... No, acá nos movemos todos en el centro. O sea, y en ese sentido está mucho más el tema en el envase que en el contenido. O sea, cuando nosotros éramos oposición... Cuando se votaba una rendición de cuentas, le votábamos más del 50% de los artículos. Y cuando ellos ahora, el Frente Amplio es oposición, y vienen nuestras rendiciones de cuentas, ellos nos votan más del 50% de nuestros artículos. Pero o sea, vos decís, entre una posición, ¿no?, de uno de los dos bloques y la otra, que en el medio está la gente, sí. No me digas que no puede haber 5 o 6 cosas que... En educación ni que hablar, porque en educación... vos ves que les cuesta encontrar las diferencias. Entonces, cuando vos llegás a un momento en el cual te cuesta encontrar y tenés que rascar el fondo de la olla para ver si en el fondo de la olla estamos en desacuerdo, porque que los gurises tienen que estar más contenidos, que necesitan una mejor educación, que tenemos un problema de capacidad comprensiva de texto, que un gurí llega a la universidad. En la Facultad de Ingeniería, loco, les dan cursos preparatorios porque los gurises que llegan a la Facultad de Ingeniería, que en su mayoría son de estrato de clase media alta, le dan un texto a leer y un porcentaje altísimo de esos gurises terminado de leer el texto le dicen explíqueme qué dice el texto y el gurí no sabe cómo explicarlo. Y estamos hablando de un estudiante universitario. Perdón, ahora nos decía Gustavo, la gente de la UNACEP creo que fue que nos dijo que
la gente está perdiendo los exámenes de conducción por el teórico. Bueno, exactamente. Porque no entiende las preguntas. Ese es un problema que nos debe... Y sabes una cosa, yo te voy a decir otra cosa. Cuando se reclama diálogo, yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo con el diálogo, hasta que en cierto momento el diálogo se tiene que terminar y se tiene que resolver. Seguro, obvio. Yo estoy presidiendo una comisión en la que muchas de las organizaciones que vienen dicen, nosotros no tuvimos capacidad de dialogar, no hemos ido... Y entonces cuando tú les preguntas, ¿pero cuántos años estuvieron ustedes integrando una comisión dialogando? 2. Y vos te pones a pensar, ¿en 2 años no hubo tiempo para no ponerse de acuerdo o ponerse de acuerdo? Te das cuenta el toque cuando te pones de acuerdo. Pero en media hora. Pero escúchame, Gabriel, si te dicen hoy que están casi seguros que no van a votar la reforma, entonces yo les pregunto, bueno, pero si no vas a votar la reforma, la leíste. Y entonces, ¿por qué decís que no tuviste tiempo de estudiarla? ¿Entendés? O sea, me parece que hay un sinceramiento que hoy necesitamos. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Tenemos un problema. ¿Cuál es el factor que tenemos que preocuparnos en la educación? Los gurises. A mí no me hables de los docentes, a los que hay que cuidar, preservar, respetar en su trabajo. Y hay una inmensa mayoría que son muy buenos docentes, hay otros que no. ¿Tá? Todo bien. Pero el gurí, la gurisa, ese que en tercer año se va, ese que si ahora vamos en mi auto y vamos a algún barrio en el que te criaste vos o en el que me crié yo, en la esquina seguramente hoy están, no en la esquina que era la tuya o la mía. El tema del narcotráfico, o sea, el tema de la droga, y esos temas no ameritan que... Y es increíble que a veces nos cueste poner de acuerdo. Gustavo, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Gracias como siempre. Igual. Vamos a la tanda, ya volvemos. Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, el mejor programa de beneficios. Soy Santander. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, que te brinda todo para hacer el examen médico de la libreta de conducir sin demoras. Reserva ahora en swat.com.uy. Y UTE,